No sé qué lío hice, porque tuve que entrar 3 veces al final, no sé. A ver. ¿Dónde estaba el...? Acá está el chat. Me confundo porque para otra facultad estoy usando el Blackboard y el Blackboard tiene tiene un poco, todo es más o menos lo mismo, pero tiene algunas pequeñas diferencias de ubicación de las cosas y yo me pierdo. ¿Qué va a ser? Bárbaro. Bueno, disculpen el despelote, ¿eh? Estoy desde las 3:04 intentando llegar a habilitar el sistema bien. Bueno, ahora voy a cargar el PowerPoint, a ver hasta dónde llegamos con la clase de dinero, que se me armó despelote antes también por el PowerPoint. A ver. Muy bien, ahora vamos a habilitar esto. Share a window, aquí está. ¡Buf! Bien, habíamos llegado a estas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos el lunes? ¿O va del tema este? No questions. Bueno, este cuadrito lo que muestra. No, hoy seguimos con el tema de dinero. En realidad, ya parciales vieron que no se pueden tomar. Así que es todo un tema. Hay que aprovechar las clases que estaban destinadas a tomar el parcial. Así que vamos a ir tranquilamente, porque aparte se extendió el calendario y eso permite trabajar con más comodidad, dada la incomodidad básica de estar con este sistema que yo no estoy acostumbrado. Uno sentarse delante del televisor o de la computadora es fácil, pero ponerse delante de la cámara de la computadora no es lo mismo que estar en clase ahí con el calor humano, digamos, que hoy es tan peligroso, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, el cuadrito que coloqué ahí en el PowerPoint, que supongo que se ve fenómeno, si no lo ven me avisan, nada más que si no lo ven. Lo que me está mostrando es una pauta de especificación de qué hablo cuando hablo de dinero. Bueno, acá me tiraron una pregunta, así que vamos a abordar la pregunta. Cuando dice el efectivo contenido en las cajas fuertes de las entidades financieras, ¿se refiere a los encajes fraccionarios? Me refiero a los encajes. Podrían no ser fraccionarios, en cuyo caso la capacidad de generar dinero por las entidades financieras sería nula. Serían simplemente cajas de seguridad, o sea, dejar la plata en el banco y punto. Sí, efectivamente, el encaje fraccionario, que es el tema que trae problemas. ¿Son reservas? Sí, el efectivo que tienen las entidades financieras es parte de las reservas. La otra parte es lo que tienen depositado en el Banco Central. Bien.
Entre las dos cosas forman la reserva. Esto está acá. Esto está acá en el cuadrito del balance consolidado de las entidades financieras. ¿Ves? Que no, acá en el anterior, en el balance del Banco Central, tenemos en verde depósitos de entidades financieras en el Banco Central y efectivo de entidades financieras en el Banco Central. Y a esas cosas en verde se los llama reservas acá abajo. ¿Ves? La R mayúscula. Bueno. Ok. Bueno, sigamos con lo de la M1, M2, M3, M4, M5. O sea, la cosa sigue. Depende del analista. Esto que les voy a contar es una manera de presentar las cosas, de discriminar distintos pedazos de M, de los medios de pago. A los agregados que nosotros cubrimos recién, digamos, en la clase pasada. Y llama, digamos, el subíndice o el número que acompaña a M, lo que querrán decir con, a ver, ¿qué cosa se trabó, che? Ya volvió. Porque apareció la lista de participantes, no está a la vista. ¿Viste qué pasó? Ok, se cortó la conexión cuando comenzó a hablar de M1. Hay censura monetaria. Bueno, empiezo de nuevo. Entonces, en este cuadrito tenemos una clasificación que hace el Banco Central con fines didácticos, dice las fuentes del diccionario de términos económicos y financieros del Banco Central. Bien, les cuento que cada analista monetario puede organizar la cosa como se le ocurra, pero hay una convención básica, que el subíndice 1, 2, 3 y puede seguir 4, 5, eso a piacere de cada analista, 6, 7 también se puede inventar tranquilamente. Cuanto más bajo es el número que acompaña a la M mayúscula, más líquido es el agregado monetario al cual nos estamos refiriendo. Y a medida que va aumentando el número, va incorporando agregados monetarios o instrumentos, digamos, también de menor grado de liquidez, pero también incluye al primero. O sea, M2 incluye M1, M3 incluye M2, pero a medida que avanza, que crece el número, se van incorporando cosas que no sirven para convertirse tan rápidamente en dinero como las anteriores. Entonces, M1 incluye el circulante en poder del público y los saldos de cuenta corriente, sobre los cuales se emiten cheques. El M2 incluye todo lo que dije recién, o sea, la plata en poder de las familias y de las empresas, el saldo en cuenta corriente, y le agrega lo que dice acá, depósitos a la vista de inmediata disponibilidad, o sea, la caja de ahorro y alguna otra cosa que tengan los bancos con, no sé, con las empresas, algún tipo de... Pero básicamente incluye entonces el efectivo que tiene el público más los saldos en cuenta corriente más los saldos en caja de ahorro. Y el M3 agrega a todo eso los saldos en plazo fijo, a plazo fijo. A esto le podríamos agregar otros medios de pago. Por ejemplo, los
tickets de tarjeta. Los tickets de tarjeta que tienen los comerciantes, que uno le firmó el papelito o le firmó ahí arriba del aparato, de la forma digital. Esos tickets para las empresas, para los que atienden, o sea, el vendedor, no es plata efectiva, pero es plata que él sabe exactamente cuándo se la van a liquidar, las tarjetas o los bancos. ¿Entienden? Entonces, es como, digamos, no tiene un plazo prefijado. El plazo andará en el orden de los 20 días, ¿no? El plazo promedio, quiero decir, el promedio, ¿no? Bien. Y podemos agregar un M5 que incluya los títulos públicos que posee la gente como dinero. Para la gente eso es dinero. En algún momento se pone en la compu, lo pone que lo vendan y es dinero. Bueno, ¿qué más? Podríamos incorporar, ¿qué otra cosa? Aparte de los títulos públicos, la deuda pública, ¿no? Que cotiza en bolsa. Podríamos agregarle cosas. Lo que para uno sería dinero, sería válido agregarlo. Pero siempre depende del objetivo del estudio. Claro, yo estaba pensando en las acciones, no es habitual, pero se puede poner, si uno lo considera apropiado, para el estudio que está haciendo, ¿no? También se puede poner, son tanto los títulos públicos como las acciones, o las obligaciones negociables, son títulos que de riesgo, son valores de riesgo, ¿no? O sea, pueden subir y bajar. Lógico, sí, las acciones son más líquidas, pero el tema de liquidez, ahora lo vemos, ahora lo vamos a ver. Sería en el M que a vos se te ocurra, Santiago, o sea, depende de cómo vos estés organizándote. Lo que sí tiene que haber es cierta lógica de razonable, ¿no? Donde los valores, los índices más bajos estén incluyendo a los agregados más líquidos. Con esto, lo que les quiero, el mensaje con esto es que uno no se tiene que conformar con que le digan M3 y suponer que dice lo que puse ahí del Banco Central. No tiene que conformarse con eso. Tiene que ver a qué define este tipo M3. Con eso ya estamos hechos. Bueno, ¿qué significa liquidez? Que estamos hablando tanto de liquidez. Significa, depende del contexto, ¿no? El primero es el que estamos hablando de agregados monetarios, que es la rapidez o facilidad media de los agregados que componen el MX, digamos, para pasar a convertirlo en efectivo. Un comentario con respecto a esto de incorporar acciones en la definición de dinero. Digamos, lo que habría que pensar es el tema de la rapidez y la facilidad, pero como es un activo de riesgo, y yo les estaba diciendo antes, y oscila su precio en el mercado, de pronto si bajó mucho, tengo que esperar para venderlo, porque perdí plata, tengo que esperar a que vuelva a subir, por ejemplo, ¿entienden? Tiene una liquidez, pero en ese caso parcial, solo se hace líquido una parte y el resto se evapora si lo vendo, o sea, tiene esa complejidad, ¿no? Yo no lo he visto nunca, ningún estudio del sistema monetario vi que incluyeran acciones, pero por su naturaleza, por ser parte del ahorro de la gente, naturalmente debería ponerse, ¿no? De pronto uno, fíjense, es un mecanismo muy común entre los habitués de la bolsa, que la gente que prácticamente puede vivir de la bolsa, vivir o morir, ¿no? Porque una vez que murió ya no vive más de la bolsa. Cuando murió financieramente, porque se ensartó con alguna mala compra, ¿no? Ahí ya se le acabó el capital para invertir en bolsa. Pero digamos, la gente que más o menos se las arregla, es muy común que cuando las cosas subieron mucho,
se fija cuánto están los departamentos, cuánto está el metro cuadrado y sale, liquida todo lo que tiene en la bolsa y lo mete en un departamento. Ahí está funcionando claramente como un ahorro, ¿verdad? Pero el departamento también está funcionando como un ahorro. O sea, el tipo agarra, vende todo lo que tiene en el mercado de capitales, o todo, o una parte, qué sé yo, y lo mete, compra una propiedad. Y la puede comprar con algún tipo de beneficio porque puede tener la guita taca taca a las 48 horas. Entonces, bueno, ahí está funcionando como un ahorro, o sea, como el dinero que la gente considera que tiene, ¿no? Pero bueno, nunca lo vi usar integrado a esto. Sí, los títulos públicos. Bien, otros dos conceptos de liquidez. Hay liquidez crediticia a veces. Es un problema de uso de los términos, ¿no? Cuando hay crédito abundante. O sea, que los bancos tienen una disponibilidad de crédito tentadora. ¿Cómo se tienta a la gente para que tome un crédito? Al revés que como hacen los bancos argentinos cuando tienen que cobrarle a uno un 70% de interés anual, un 80, un 90, ¿no? Que a uno le dicen, tiene disponible tanta plata, pero cuando uno se va a fijar, era un 80% de tasa de interés, ahora está mucho más barato, ¿no? Pero igual son tasas que uno dice, bueno, wow, si no me acompaña el sueldo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo pago las cuotas, ¿no? Bueno, el hecho es que liquidez crediticia es un momento del mercado financiero donde hay crédito barato, donde hay tasas de interés bajas, tentadoras para la gente. Las tasas de interés pueden ser bajas si son inferiores a la tasa de inflación esperada, pero, digamos, eso tiene su timba, ¿no? También, no se sabe cómo va a seguir la inflación, nunca, etcétera, cuando es alta. Si hay una inflación baja y las tasas de interés son más bajas, me meto con todo, tomo el crédito, genial, ¿no? Me están financiando, me están haciendo devolver menos valor real que el que me prestaron. Actualmente en Dinamarca y había un par de países más, cosa que se quejaba Trump hace un mes más o menos o dos, los bancos prestan plata con tasa de interés nominal negativa. O sea, la gente devuelve nominalmente menos plata de la que le prestaron. Lo que yo decía antes es tasa real negativa, que es la plata que devuelve es más que la que le prestaron, pero el valor de lo que devolvió es inferior a lo que recibió si uno lo corrige por inflación. Bueno, por último, liquidez de una acción tiene dos abordajes. Por un lado, que la acción cotice, pongámosle, todos los días, y cotice varias veces por día y haya compradores siempre, ¿no? Entonces, una acción es líquida cuando uno la puede vender al precio que está cotizando cuando la quiere vender. Porque si uno compró una acción que estaba re barata, pero cotiza una vez cada 15 días o una vez al mes, la va a tener que vender bien barata casi seguro, porque no va a haber nadie que se la compre. Sino. Y el otro es lo que llaman el free float, que es la proporción del patrimonio en acciones que cotiza en la bolsa. Digámoslo de otra manera, que el grupo de control tenga un número lo más pequeño posible de las acciones que no las venden, ¿no? O sea, la gente que está comprando y vendiendo, que sea un monto importante representativo de una mayoría del capital accionario. En la Argentina, esos montos en la mayoría de las empresas que cotizan andarán en el orden del 10%, con suerte. No tengo datos reales, pero es la impresión que tengo a partir de cosas que estuve leyendo hace bastante. Cuando ya estaban las transnacionales de las privatizaciones, que esas tienen mucho más capital, pero repartido en la Bolsa de Buenos Aires, en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Milán, etcétera.
ya lo vimos, se los conté el otro día, que muestra la pequeñez del mercado argentino de deuda. ¿Podés explicar el primer concepto de vuelta? El primero de la cotización diaria o la liquidez crediticia. El free float es la parte, digamos, suponete que una empresa tiene en su balance, muestra un capital un capital en términos nominales, siempre capital, ¿no? Un capital de 10.000 pesos. Bueno, sus acciones pueden valer 200 pesos, 1.000 pesos, lo que sea. Si solamente cotiza en bolsa, o sea, la parte que cotiza en bolsa regularmente, la gente que tiene acciones y hoy las tiene, mañana las vende, eso es el free float. Cuanto más grande sea el free float, o sea, cuanto más sea, qué sé yo, más de la mitad de los 10.000 pesos, 5.000 pesos de valor nominal estén cotizando en bolsa, tenemos un buen free float. Y el segundo es que diariamente o con la mayor frecuencia y volumen haya transacciones en la bolsa de ese papel. ¿Capisce o no capisce? Si no, lo cuento de nuevo. No hay apuro, estamos sin apuro ya. Ok. Bueno, entonces podemos seguir. Bueno, no es para tanto, Pedro. Ahora nos metemos en un tema muy importante. Muy, muy importante. Traducción, por supuesto. Que es cómo hace el Banco Central. Ay, mira. Bien. Bueno, ya son 40. Ah, bueno. Está bien. Sí, gracias Francisco por darme el pie. Bueno, decía que tengo que volver a enganchar el PowerPoint. Bien. Vamos con el PowerPoint. Ahí estamos. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora son las herramientas que utiliza el Banco Central, o sea, las transacciones que hace con la guita para influir sobre la actividad económica y para cumplir con su objetivo político, que es estabilizar el mercado. O sea, regular la actividad económica desde las finanzas, desde todos los hilos que maneja el Banco Central para titiretear a las entidades financieras y a través de ellas a nosotros, para estimular la inversión o desalentar la inversión. Depende que haya desempleo, entonces tiene que estimular la demanda de bienes y servicios, y si hay inflación tiene que desalentar la demanda de bienes y servicios. Entonces, para hacer eso, tiene que influir sobre las tasas de interés, que son el precio del crédito, alrededor del cual se mueve la inversión y se mueve el consumo. Y metí la pata de admitir gente, perdón, ahí está. Bien, entonces para lograr eso, tiene tres grupos de operaciones, tres clases de operaciones. Con muchos subíndices tendría esto, ¿no? Yo se las describo de manera general. Por un lado están los famosos encajes fraccionarios. Encajes fraccionarios, habíamos dicho el otro día, que es una parte del dinero que los bancos reciben, tienen, que recibieron del público. O sea, lo que el banco recibió del público lo tiene que cuidar, es responsable de eso. Entonces, pero puede prestar una parte de eso. Esa parte
es lo que sirve para dar préstamos. Por supuesto que puede dar préstamos no solo con el dinero ajeno, sino con el dinero propio. Pero lo que es ajeno tiene que tener, retener una parte. Esa parte, esa fracción de los depósitos que está obligado como a tener como mínimo, puede tener más si quiere, pero como mínimo, se llama encaje, ¿no? Y es encaje mínimo, o también llamado coeficiente de, llamado reservas mínimas o reservas legales, etcétera. Es el dinero que no puede volver a prestar. Es la fracción de los depósitos que no puede volver a prestar. Y normalmente se fijan esos encajes mínimos. El Banco Central los define como un porcentaje de los depósitos o como un coeficiente, lo mismo, de los depósitos. Bien. Entonces, cuando quiere que suba las tasas de interés, el Banco Central puede, aunque no es de buena práctica hacerlo a cada rato, durante el año 18 se hizo a cada rato, a los ponchazos, el año 17 también creo, no es de buena práctica porque los vuelve locos a los banqueros que ya no saben para dónde disparar, ¿no? De todas maneras, cuando se hizo fue progresivamente aumentando la obligación de retener dinero, o sea, aumentando el coeficiente de encaje o reservas mínimas. Bueno, el objetivo entonces es, sí, reservas mínimas o legales es lo mismo. Depende del término con que uno lo use, con que uno se refiera, pero vienen, en realidad no vienen por ley, vienen porque el Banco Central manda una circular, son reservas de circulares. Por eso mejor llamarlo reservas mínimas, pero también en algunos lugares lo llaman reservas legales. Y a lo que el banco tenga de más por encima de esas reservas legales se las suele llamar reservas excedentes. Ok. Entonces, ¿para qué sirve aumentar el coeficiente de encajes mínimos? Y para que el banco preste menos plata. ¿No? Por ejemplo, con el fin de atacar la inflación. Cuanto menos plata tenga el banco, menos crédito puede dar. Y eso permite que la gente gaste menos. Y si gasta menos, va a haber menos presión en el mercado, menos oportunidad para que suban los precios. Bueno, eso es el tema del primer punto. La primera gran herramienta del Banco Central para ahí en el slide lo que tenemos son los casos nada más expansivos de la demanda agregada. O sea, si el Banco Central lo que quiere es atacar el desempleo, reactivar la economía, tiene que promover que aumente la demanda de bienes y servicios por parte de la población y las empresas. Entonces lo que tiene que hacer es que las tasas de interés bajen. Para que las tasas de interés bajen, uno de los caminos es que es reducir el encaje. Y que los bancos tengan más dinero libre excedente para prestar, para dar crédito. Bien. La segunda herramienta es a qué tasa el banco le presta plata a las entidades financieras. El Banco Central le presta plata a las entidades financieras con tasas muy bajas cuando quiere alentar el crédito. Por ejemplo, la gente está dura con las tasas de plazo fijo y bueno, los banqueros no se animan a bajar las tasas por miedo a perder clientes. Entonces el Banco Central ofrece a tasas muy bajas, menores que las que le pagan a la gente a plazo fijo, ofrece dinero, préstamo, para que el Banco Central, para que la entidad financiera, el banco comercial, digamos, o la empresa financiera, la compañía financiera, como se la llama, tenga más dinero barato
que consiguió barato para prestarle al público. Eso sería el caso expansivo. El caso contractivo es que el Banco Central presta plata, pero subió mucho la tasa, con lo cual no le van a pedir prestado. Y por último, las operaciones de compra de activos con cotización. O a veces sin cotización. El Banco Central Europeo estuvo directamente comprándole a las empresas en dificultades, les estuvo comprando carteras de deudores que eran prácticamente incobrables y las pagó cash. Y bueno, pero se hace esto, se puede hacer con bonos del gobierno, como típicamente estuvo haciendo ahora el Banco Central de Estados Unidos, la Fed. Se puede colocar en fondos de inversión. El Banco Central puede comprar cuotas parte de fondos de inversión, como hizo la Fed y como hizo también el Banco de Japón para la época de la crisis. En realidad el Banco de Japón un poco después empezó con esa política expansionista de la masa de dinero. Y son expansivas las compras en operaciones de mercado abierto. O sea, sale el Banco Central a comprar activos. Trump se enojó con Powell, el del Banco Central de ellos, porque Powell decía, bueno, esto hace ya para 3 años, fue el despelote, 2 años y pico. Habían emitido un montón de plata, habían más que cuadruplicado, creo que casi quintuplicado la base monetaria, los yanquis, el Banco Central de Estados Unidos, durante la crisis, ¿no? Y bueno, la tasa de interés estaba muy, muy, muy baja y tenían miedo que se dispare la inflación. Entonces habían puesto como objetivo un 2% de inflación y a partir de ahí emitir. A partir de ahí, lo contrario, comprar lo que habían, salir a vender al mercado los activos que habían comprado para inundar de dinero, inundar de dólares a Estados Unidos, la ciudad y el mundo. Y Trump no quería que subieran las tasas de interés, porque Trump tiene una política, será de derecha, pero tiene una política muy keynesiana, tanto en lo financiero como en lo monetario, en las herramientas de política monetaria, como en las herramientas de política fiscal. Bien, o sea, Trump quería reactivar la economía. Entonces, dentro de la parte monetaria no tiene autoridad directa sobre el Banco Central, el Poder Ejecutivo. Entonces, lo presionaba a través de los tweets, a través del diario, o sea, declaraciones, lo maltrataba personalmente a Powell, al presidente del Banco de la Fed. A ver qué me dicen acá, Tommy Besana. Cuando el Banco Central emite bonos para sacar una masa monetaria de circulación, esto es otra cosa, aunque también entra. A ver, para sacar masa monetaria de circulación no termina generando un aumento de la misma por el interés que da, es decir, emisión a futuro. Bueno, claro, por eso reventó. Se está refiriendo Tommy a dos cosas, a las LEBAC de LIC. Política fiscal, igual Trump realizó una reducción enorme de impuestos a empresas y yanquis. La reducción enorme de impuestos es política fiscal expansiva, o sea, es recontra keynesiano. El tipo quería tirar toda la demanda agregada bien para arriba. Pero volvamos al tema que estamos, Tommy, que es el de la política monetaria. ¿Okay? Entonces, otra manera de intervenir que tiene el Banco Central es esta que decía Tommy cuando hablaba del Banco Central en el mensaje anterior, que es lo que nosotros conocemos como las LEBAC y las LELIC. Las LEBAC llegó un momento en que por la virtud de la tasa de interés compuesta, o sea, intereses sobre intereses que se van acumulando, habíamos superado la masa de LEBAC, se llama letras del Banco Central, ¿no? Las LEBAC habían superado la base monetaria. Habían llegado creo que a un 20% de más que la base monetaria. Y ahí se avivaron, dijeron, uy, si nos pide,
si empieza la desconfianza, los tenedores de la LEVAC van a querer venderlas todos al mismo tiempo. En el mercado van a bajar los títulos. Eso va a influir sobre las tasas de interés, subiendo las tasas de interés, que es lo que no quería Trump que hiciera Powell, que no volcara al mercado los títulos que habían comprado. Pero las LEVAC se habían emitido con el sentido de sostener altas las tasas de interés. O sea, por una política de tipo contractiva, no expansiva. De manera que era el caso, lo que pasaba en la Argentina a fines del 2017, era lo contrario que había pasado, lo que estaba pasando en Estados Unidos, por lo cual se peleaba Trump con el Banco Central. Trump se peleaba con el Banco Central para que no salga a vender los papeles. O sea, para que no tuviera una política contractiva en lo monetario. Porque si vos vendés, absorbes billetes y monedas. Y esos billetes y monedas, si se los guarda el Banco Central, no sirven para nada. Salen de la medición de la base monetaria y de la cantidad de dinero. ¿Entienden? ¿Y eso qué quiere decir? Que se achica el crédito. ¿Y que se achique el crédito qué quiere decir? Que va a aumentar la tasa de interés. Bueno, el hecho es que nosotros en el año 2017, a fines de 2017, se avivaron los cráneos de la economía con función pública y asesores, que esto era peligroso, porque estaban por aumentar las tasas en Estados Unidos. O sea, se esperaba, que era esta discusión de Trump, se esperaba que Powell subiera las tasas. Y si Powell sube las tasas, la Argentina iba a encarecer, iba a haber encarecido su acceso al crédito, que era la clave del plan económico para obras de infraestructura que reactivaran la economía por ese lado de la construcción, ¿no? Entonces se dieron cuenta que los que le habían prestado plata al Banco Central para reducir la liquidez con tasas muy altas, se había hecho una tremenda bola de nieve, que si esta gente no renovaba las LEVAC o salía a venderlas, iba a haber un problema muy serio de inundación de billetes por un lado si no las renovaba. El Banco Central tenía que devolver toda esa plata y hubiera más que duplicado la base monetaria. Y si los tipos salieran a vender las LEVAC, las tasas de interés se hubieran ido por las nubes. Acá tengo que hacer una aclaración. Cuando, independientemente de que actúe o no el Banco Central, supongamos que el Banco Central no actúa, hay un concepto que se ve un poquito más adelante, pero que lo voy a adelantar ahora, porque ya esto está más o menos manchado, un concepto que es el yield. Si yo hoy compro un bono que me tenía que pagar 10 pesos por año, ¿no? Yo lo pagué, la lámina, pónganle, de 100 pesos, me tiene que rendir, pónganle, 10 pesos por año. Y una lámina de 100, que en realidad ya no se operan así los bonos, se operan por unidad monetaria, ¿no? Pero no importa. Una lámina de 100, supongamos, yo hoy la puedo comprar por 50 pesos. Porque vieron cómo bajaron los bonos, ¿no? Están por el suelo. ¿Qué quiere decir? Que yo al comprar esos 100 pesos de capital original del bono, pagando los 50 pesos, voy a seguir cobrando los 10 pesos, supongamos. Ya sabemos que se está bicicleteando todo para adelante, pero supongamos que tiempos normales, y que, bueno, tiempos normales con la cotización al 50% no se dan, pero supongamos que no hubiera riesgo de no cobrarlo. Supongamos que está cotizando al 50%. Y que yo tengo la esperanza firme de que voy a cobrar. Porque lo que sea. Quiere decir que yo con 50 pesos estoy comprando una renta de 10. Porcentualmente, ¿cuánto es eso? A ver, participantes. ¿Cuál es la tasa de interés anual de un papel que yo compré por 50 pesos y me rinde 10 al año?
Espero sus respuestas, amables del grupo. Che, ¿hay alguien del otro lado? ¿Necesitan la calculadora para hacer la cuenta? Muy bien, 20%, Camila. Bien, Camila, mi única oyente o la única que hace cuentas rápidas. Bien, es un 20%, pero el bono originalmente daba un 10%. ¿Qué pasó? Al bajar el precio, sube el yield. El yield es la rentabilidad dada la promesa de pago y el valor de mercado. Hoy el valor de mercado es 50 y me rinde 10. Total de la rentabilidad, 20% anual. Para mí, que lo pagué 50 y otro que lo pagó 100 y su rentabilidad es el 10%. Sorry. Para colmo, si lo quiere vender, le dan la mitad. Se queda esperando el 10% probablemente. Sí. ¿Entienden? ¿Se entendió esto del yield? El yield es la rentabilidad de un bono, pero dicha en inglés, que es el uso más común en las páginas financieras. Bueno, entonces, si la gente hubiera salido, volvemos, si la gente hubiera salido a vender las LEVAC por miedo a que no se las paguen, por ejemplo, su precio en el mercado hubiera bajado y los yields hubieran subido. Pero con una masa tan grande de LEVAC volcándose al mercado, su precio hubiera bajado enormemente. ¿Se dan cuenta? Entonces, las tasas de interés hubieran subido enormemente. Se hubieran subido primero las tasas de la LEVAC, digamos, el rendimiento de la LEVAC. Pero eso se transmite, porque habría habido mucha gente que se ponía a comprar LEVAC regaladas, ¿no? Los fondos buitre, por ejemplo, ¿ok? Eso fue lo que hicieron los fondos buitre en los años, a fin de los 80 y principios de los 90, la deuda del Estado argentino estaba regalada, dando vuelta por el mundo, al 20-25% de cotización. Los tipos vieron eso, lo compraron, dijeron, de alguna manera lo voy a cobrar. Algo más que esto voy a cobrar. ¿Se entienden? Bueno. Con lo cual, digamos, esto hubiera impactado seguramente en las tasas de interés de plazo fijo. Y después de las de plazo fijo hubiera impactado en las tasas de los préstamos, la tasa activa. Bueno. Entonces, estas son herramientas para mover la economía. ¿Y cómo hacen estos papelitos y estos juegos malabares financieros para impactar en el nivel de actividad? Traté de detallarlo acá de una manera no tampoco demasiado, no identificando instrumento por instrumento, pero agarrando a grosso modo las principales operaciones del Banco Central con el sentido de influir. Bueno, esta K minúscula que ven ahí debería ser mayúscula, pero me quedó mayúscula. Y rehacer estos grafiquitos lleva mucho tiempo. Entonces se los aclaro cada vez y todos contentos. ¿Okay? Entonces, cuando el Banco Central baja la tasa de reservas mínimas, que está acá, R supramin, parece un nombre de un remedio, ¿no? R supramin. Cuando baja el Banco Central la tasa de encajes mínimos, liberándole fondos al banco, va a aumentar la K, va a aumentar el multiplicador del dinero. Vamos a ver. Acá tenemos el R, la demanda de efectivo por los banqueros. Si hay una situación que los banqueros quieran prestar, este recurso va a funcionar. Si los banqueros están agazapados ahí para conseguir más dinero para prestar, porque las tasas de interés que cobran están buenísimas para ellos, y el Banco Central les baja la tasa de efectivo mínimo, el banquero va a poder aprovechar ese dinero para prestar más plata todavía. El dinero que tenía congelado por orden del Banco Central, una parte se le liberó
pum, lo da en préstamo inmediatamente. De esa manera aumenta el crédito, aumenta K. Si se achica R asterisco, se achica el denominador, es este, y aumenta K. Bien. Si aumenta K, quiere decir que con la misma base monetaria vamos a tener una mayor cantidad de dinero. Porque la base monetaria no cambió. Fíjense que el Banco Central no emitió. Lo que hizo fue dejar que los bancos emitan más. Estoy hablando demasiado fuerte, como si hubiera una tribuna de 500 personas, muchachos, y me canso más rápido, así que tengo que bajar. Si no llegan a oír, me avisan, ¿ok? Bueno, entonces, este es un camino. Al aumentar K, lo que está sucediendo es que aumenta la cantidad de dinero. O sea, los bancos están dando más préstamos, y al dar más préstamos hay más depósitos. ¿Se acuerdan de la definición de dinero? Bueno, podemos usar el denominador acá, perdón, el numerador, ¿ven? La M dividido base, suma de medios de pago dividido base monetaria, o cantidad de dinero dividido base monetaria, es la suma del circulante en poder del público más los depósitos de los banqueros. Como pudieron pasar de reservas a una parte de la plata de las reservas, la pudieron pasar a préstamos, entonces les van a aumentar los préstamos y ahora y eso va a hacer que aumenten los depósitos. Porque ¿cómo nace un préstamo? ¿Cómo le dan a ustedes un préstamo en el banco? Alguno tiene que tener idea. Sea porque viene tu capacidad de pago. No, pero ¿cómo accedes al efectivo, el cash? ¿Cómo te lo dan? ¿O cómo lo Sí, bueno, si querés tener la vida en efectivo, ¿cómo hizo el banco para que llegue a vos ese dinero? Exacto. El crédito, el monto del préstamo, cuando se aprueba, el banco te lo deposita en tu cuenta. Y si no, te abre una cuenta para depositártelo. Y de paso se gana el mantenimiento de la cuenta, ¿no? Entonces, el banco cada vez que te presta algo, te lo deposita. Exacto, Jessica, tal cual. Lo mismo que dijo Emi. Entonces, el punto es, cuando te abren la cuenta y te depositan la mosqué, está aumentando la masa de depósitos. O sea, el doble, al principio de todo, el préstamo y el depósito son la misma cosa. El banco te lo dio, es un préstamo. Pero vos lo tenés en la cuenta, es un depósito. Entonces, al reducir CR, va a aumentar automáticamente la masa de depósitos. Bueno, así es la cosa. Sigamos. Al aumentar M, entonces, ven que hay un signo, baja la tasa de interés. Ven que hay un signo menos adelante del triangulito, porque no conseguí en todo Windows un triangulito invertido. No conseguí esto. Tuve que trabajar con esto y un signo menos. I'm sorry. Bien. ¿Qué más? Seguro que existe, pero no lo encontré. Quizás ahora estoy pensando que entre las letras griegas, no, tampoco. Esta es la delta griega en realidad. No hay una delta invertida. No. Bueno, entonces, baja la tasa cuando sube la disponibilidad de crédito, están bajando las tasas de interés para que la gente lo agarre, para que la gente se endeude. Si bajan las tasas de interés, aumenta la formación de bienes de capital, porque si las tasas de interés están más baratas, las empresas ven que es más barato comprar esa máquina, porque le tienen que pedir plata al banco. En función de la cuota, se dan cuenta lo que tienen que pagar
realmente a la máquina. O sea, la máquina es el monto de la máquina más los intereses como se van, ¿no? Que hay que terminar pagando. Entonces, si hay menos intereses, la máquina le termina saliendo menos costosa, la inversión es menos costosa para el empresario. ¿Sí? Y si aumenta la inversión, esto lo vamos a analizar, a justificar en el tema que viene. Entonces aumenta la demanda agregada, aumenta la demanda de bienes de capital, está creciendo la actividad, y si aumenta la demanda agregada, ustedes lo vimos en cuentas nacionales, la inversión es parte de la demanda agregada. Entonces, si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada. Después vamos a ver cómo aumenta, pero en principio sabemos que aumenta. Por lo tanto, aumentará el empleo, que es más delta N. N es la letra mayúscula que se utiliza de manera estándar en los libros de economía para denotar empleo. Después tenemos que aumenta el PBI o PIB, que está indicado como con esta letra Y o Y, y pueden aumentar los precios, haciendo una política expansiva el Banco Central, emitiendo dinero para que haya más crédito y bajen las tasas de interés, podría dispararse un proceso inflacionario, que era esto que tenía miedo Powell, porque la responsabilidad es estabilizar. Entonces, por un lado, el Banco Central norteamericano había emitido hasta cansarse y había logrado frenar la crisis. Pero por otro lado, cuando es que desapareció la crisis, ya estaba todo fenómeno, unas tasas de interés de crecimiento bárbaras y una inflación del 2%, 2, algo, tuvieron más del 2% de inflación. Entonces dijo, bueno, hasta acá llegamos, ahora hay que achicar la cantidad de dinero y que suban un poco las tasas. Ahí se armó el despelote, a fin del 2007 y principios de 2017 y 2018. Entonces, bueno, pueden subir los precios, o puede dispararse inflación por una política monetaria demasiado expansiva. ¿Lo ven? Bueno, acá tengo algunos gráficos. Esta es la evolución de la base monetaria total. Acá ven cómo evolucionó la cantidad de dinero. Acá en gris, la banda ancha grisada es el periodo de la crisis, de la gran recesión, como se la llama. Fíjense que a principios del 2009, ¡pum! Para arriba, se duplicó la base monetaria. Estaba en 700 y pico mil y aumentó en 750.000 millones de dólares. Y después sigue aumentando. Sigue aumentando a través de lo que se da en llamar el QE, o sea, Q, la letra Q y la letra E, en mayúscula, que vienen de quantitative easing, o sea, de aflojamiento cuantitativo, facilitación cuantitativa, o facilidad cuantitativa, no sé. Bien, quantitative easing. Y después flor de quantitative easing en la recta, ahí en el último tramo de hasta el 2000, que ya fíjense que la recesión, la descripción que hace el Banco Central de ellos, de recesión, ya había terminado. Pero ¿qué pasaba? El concepto de recesión requiere muchos indicadores y depende del analista cómo define la inflación, la recesión. Y el tema es que, de acuerdo a los estándares, al criterio de ellos, y que no lo quisieron cambiar, se acabó la recesión a principios del 2010. Pero teníamos un desempleo del 10% todavía. Las empresas habían recuperado fenómeno, los bancos habían recuperado primero que nadie, pero un 10% de desempleo. Bien, entonces el Banco Central dijo, no nos podemos hacer los tontos, aunque técnicamente no hay recesión, hay que recuperar el empleo, porque la gente tiene que comer, ¿no? Ellos fueron, había tanto desempleo que nunca había habido tanto, creo, desde la Gran Depresión.
o sea, de los años 30, que duplicó el desempleo que hubo en la gran recesión. Los subsidios al desempleo se fueron, el Congreso tuvo que ir votando ampliaciones del plazo desempleado para no quitar el subsidio de desempleo a una cantidad enorme de gente que estaba viviendo de eso. Entonces el Banco Central siguió emitiendo dinero. Y luego empezaron a recortar eso. Powell entró, si no me equivoco, Powell entró en el 2017, creo. Sí. Debe haber principios del 2017 como director, que fue cuando renunció Yellen. A ver, 2020, 19, 18, sí, tiene que haber entrado en el 2017. Me acuerdo un video que está sentado duro y muy serio y con cara de empleado en la entrevista de trabajo frente a un comité del Senado de Estados Unidos, donde le hacían preguntas no demasiado jorobadas, pero el tipo tenía que responder con mucha precisión para dejar contentos a demócratas y republicanos. Bueno, acá hay una pregunta de Joaquín que dice, ¿podría repetir el significado? A ver de qué hora es, porque por ahí es muy vieja. No dice la hora acá. Qué bacana. Bueno, pregunta Joaquín dice si podría repetir el significado de las letras del gráfico anterior. ¿Cuál sería el gráfico anterior? Esto debe ser viejo. Joaquín, ¿estás ahí? Ah, es reciente, ok. Entonces, ¿cómo? Gráfico anterior. Acá tengo un gráfico, pero no hay letras acá. Esta es la base monetaria. No sé cómo. Las letras, ya entendí. No eran las letras en el sentido de. Esto no es un cuadro, jóvenes. Esto es un cuadro. Un diagrama, más precisamente. Es un diagrama, no un gráfico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estuve lento para darme cuenta de todas maneras. Sí, la secuencia de impacto, fenómeno. Aclarar lo que significan. Bueno, la K minúscula debería ser mayúscula en el resto del libro y es el índice de, es el multiplicador del dinero. Después está la R, que es las reservas bancarias, BM, base monetaria, M, dinero, también llamado suma de los medios de pago, o medios de pago a secas. Después está la tasa de interés, I minúscula, el nivel de formación de activos fijos, que es la I mayúscula, DA, que es demanda agregada, N, empleo, Y es PIB, pero el PIB tomado a precios constantes. Eso no se los aclaré. O sea, en cantidades medido en términos de volumen físico. Y también puede haber la P está representando acá precios. OMA es operación de mercado abierto del Banco Central y RMIN es el coeficiente de encajes mínimos. Bien. Bueno, entonces estas tres herramientas permiten aumentar el empleo y el PIB, o aumentar todo eso y aumentar los precios al mismo tiempo, o no aumentar nada de todo eso y solo disparar inflación. Se pueden dar las tres cosas, va a depender de qué momento estemos del ciclo económico, cosa que se va a ver luego. R son las reservas bancarias. O sea, lo que los bancos tienen en efectivo y depositado en el central.
Bueno, ya hemos visto este gráfico. ¿Alguna pregunta de este gráfico que tengo ahora puesto ahí en el PowerPoint? Voy a buscar mi consabido vaso de soda. Esto no es soda solo, es soda con un tantito de 7-Up, de Pomelo Paso de los Toros. Bueno, no questions sobre este gráfico, ¿les resulta claro? Fíjense los lujos que se dan los yanquis, ¿no? Cómo multiplicaron la cantidad de dinero. Y ahora votaron un plan de reparto de dinero a la gente que son 2 trillions, o sea, 2 billones de dólares. Eso quiere decir que ese número que está ahí, que es bastante reciente, va a convertirse en 5 billones. A ver, esperen que no me quiero perder con las unidades. Estos son 4 millones de dólares, o sea estamos, perdón, 3.600.000 millones de dólares. O sea, son 3.200.000 dólares, un poco más que eso. 3.400.000 millones de dólares es la base monetaria actual. Actual o de hace 2 días, 5 días o 2 semanas. Esto tiene un rezago, un pequeño rezago. Ahí decía la fecha, en marzo 12, o sea, tiene un mes. Hace un mes, la base monetaria norteamericana, repartida en Estados Unidos y en todo el mundo, sumaba 3.600.000 millones de dólares. Con los 2 trillions que repartió Trump, ahora va a subir esto a 5 billones. Están repartiendo, todavía no lo repartieron. Los bancos parece que no están retaseando el crédito, tendrían que dar más que el crédito que tienen, ¿no?, previsto, y no lo están dando a las pymes de allá. Hay un despelote bárbaro, la gente se queja, pero claro, son préstamos de 2 palos verdes, ¿no? Estuve viendo el promedio de los préstamos de uno de los bancos, donde la gente se queja, son 2 millones de dólares de promedio. Lindos préstamos. Bueno, así tienen para repartirse. Y aparte para darle a la gente, regalarle a la gente también. Bueno, hay 2 billones más de dólares, o sea que se iría a 5.600.000 millones de dólares, con un incremento de el 60% más o menos de la base monetaria. Por ahí, a ojímetro. Se dan lujos, En el 2009 la duplicaron, después la siguieron multiplicando, después bajaron un cachito, y ahora, pum, para arriba otro 60%, que no va a ser lo último, van a seguir emitiendo guita seguro. Y con poca inflación al principio. Sí, lo de la demanda de dinero es porque el gobierno está demandando el dinero para regalarlo. Entonces, esa demanda de dinero, yo diría, es un tanto artificial, ¿sabes? Y bueno, lo que pasa es que está todo el mundo en la lona, entonces, sí, va a usar ese dinero para consumir en un contexto donde el consumo total cayó. Y la inversión, ni hablemos. ¿Quién va a invertir ahora más que en barbijos? Barbijos y otros recursos sanitarios como los respiradores, etcétera, los envoltorios que usan los enfermeros, etcétera. Bueno, le muestro
Es un gran momento, sí, hasta que baje el Standard & Poor's a 1800. Tommy, es peligroso, no te entusiasmes. ¿Mm? Bien, es un gran momento para que las manos fuertes sigan vendiendo lo que tenían todavía sin poder vender y a un precio que bajó, pero no tanto. Ojo, yo te diría que es momento de estar líquido. Ya subió demasiado, esto va a durar poco. Rebotó demasiado. ¿Cuánto rebotó? Un 20% ya en Nueva York. 22% desde el punto más bajo del mes pasado. ¿Cuánto tiempo más durará, no? ¿Cuánto tiempo más? Yo no creo que pase de esta semana. Y no sé si llega al fin de semana. Sí, no creo que pase de esta semana este rebote. Bueno, son opiniones, ¿no? Con esto cada cual, el que compra tiene una opinión y el que vende tiene la contraria, si no, no habría compraventa. Bueno, les muestro ahora una linda previsión macroeconómica acerca de la evolución del desempleo durante la crisis del 2008, 2009, 2010. Sí, hasta ahí. Esto muestra el estudio que encargó Obama. Obama asumió en el 2009. Muestra en el 2009, sí, al principio del 2009 o en los últimos días del 2008. Me parece que a principios del 2009. Obama encargó un estudio de cómo moverse en la crisis a sus consejeros económicos. ¿No? Hay un consejo económico del presidente, una cosa así. Y le hicieron este gráfico. Y le dijeron que, bueno, que había que emitir a lo loco y que si se emitía una buena cantidad de dólares, entonces el desempleo no iba a superar el 8% de la tasa de desempleo. Pero que si no se hacía la política del quantitative easing, se iba a llegar a un poco más del 9%, al 9%. Ven que acá dice without recovery plan y abajo dice with recovery plan. Bien. Bueno, como les dije antes, con tremenda emisión monetaria, igual el desempleo llegó al 10%. Y duró bastante. Muchos meses. Más de un año. Creo que duró 2 años y pico. ¿Entienden? Imagínense si no se hubiera hecho el recovery plan. O sea, la caída del consumo y de la inversión hubiera sido mucho mayor. Y por lo tanto el desempleo hubiera ido arriba del 10%. Se hubiera ido al 12, al 13. ¿Entienden? El error de cálculo, preguntale a los muchachos, no sé. No tengo idea. En ese momento estaba Bernanke. No. En ese momento, a ver, sí. Sí, creo que estaba Bernanke ya. No tengo idea por qué se equivocaron. El tema, ¿saben qué es? La política monetaria es poco confiable, en realidad. Nadie sabe bien cuál es el impacto real que tiene. Y política fiscal no querían hacer. O sea, Obama no quería poner el presupuesto público al servicio de combatir el desempleo. Cuando le preguntaron, por ejemplo, hacer obras públicas, ese tipo de cosas en mayor cantidad desde el gobierno nacional, ¿no? Cuando le preguntaron en un reportaje en el año 2010 por qué para acelerar, porque había una cantidad de economistas demócratas que lo criticaban a Obama porque no hacía nada para gastar plata, ¿no? Como va a hacer ahora Trump, ¿no?
regalarle plata a la gente, esas cosas. Entonces, o hacer obras públicas, motorizar nuevas obras públicas para generar empleo. Obama dijo que respondía así: el Estado americano no tiene suficiente dinero para gastar y compensar todo el gasto que dejaron de hacer los particulares, el sector privado. Fue clarito, la tenía muy clara, no quería tocar el presupuesto para disminuir el desempleo. Sí, digamos, dejó que la FED empapelara a todo el mundo de verde para que bajen las tasas de interés, haya mucho crédito y entonces... Ahora, este empapelamiento no se hizo dándole plata a los bancos, se hizo principalmente con operaciones de mercado abierto. O sea, saliendo a comprar o títulos del gobierno, que se lo están comprando los particulares, ¿no? El Banco Central, o participaciones en fondos de inversión, vinculados con la industria de la construcción y otras cosas que tenían mucho efecto sobre el empleo. ¿Algún comentario de esto, aparte de cuál fue el error? Bien. Bueno, esto no lo llegamos a ver, todavía tenemos un rato de aire. Recién vimos el yield. El yield es un indicador del mercado. Cuando ustedes se meten, por ejemplo, en Finance Yahoo, ¿no? La página financiera de Yahoo. Esperen un cachito, ¿eh? Bueno, no pude lograrlo. Entré a la página de Yahoo para mostrarles a ustedes cómo se... Pero pueden hacerlo ustedes tranquilamente, ¿eh? Escriben finance.yahoo.com y les aparece la información financiera de Estados Unidos y en una parte muestran el bono de 10 años y el dato que dan es el del yield. Y después dan un concepto que no deberían dar, es la variación porcentual del yield, o sea, la variación porcentual de un porcentaje, lo cual es, bueno, no le hacen mal a nadie, pero digamos, no es lo habitual hacer porcentajes de porcentajes, ¿no? Entonces, cuando suben los bonos, habíamos dicho, y se refleja ahí en la información financiera, baja el yield. Y cuando bajó el bono, subió el yield. O sea, bueno, esto ya lo vimos. Lo que quería decir antes es que no se suele informar que subió el precio de cotización del bono, sino se suele informar qué pasó con el yield en los bonos. En cambio, las acciones no, se habla de que subieron sus valores de mercado o bajaron, ahí es directo. Bien, el PER, ¿qué es el PER? El Price Earning Ratio. Suena feo decir ratio, ¿no? Porque es una palabra de origen del latín, es un término del latín. O sea, es ratio, no es ratio. Pero bueno, uno se mezcla las cosas últimamente.
el Price Earning Ratio me está mostrando la proporción entre el valor de mercado de una empresa y la renta esperada de esa empresa. Esto se puede calcular también usando la cotización de una acción dividido por la renta esperada por acción. Y me está mostrando cuántas veces representa el valor de mercado de la empresa lo que está sacando de ganancia. Esto es un dato importante porque, digamos, si una empresa tiene un price earning de 542, parecería que está un poco cara, ¿no? Por lo que paga, por lo que se espera que pague, digamos, ¿no? Igual hay que mirar por qué está en 540, por algo estará en 542, ¿no? Pero investigar un poco antes de decir, uy, qué cara que está y la vendo, ¿no? Hay que ver. O puede estar con un price earning de 5. O sea, muy barata, aparentemente. Pero claro, por ahí está tan barata porque está por pasar algo malo, ¿no? Hay malas noticias en el mercado financiero y entonces los que están al tanto de las noticias se cubren. La vendieron y bajó el precio mucho. Hay que averiguar, siempre hay que informarse. Si uno no se informa en esto, va muerto. El PER puede ser bajo por no tomar, puede ser bajo pero no toma la deuda. No entiendo muy bien, Tommy. El PER puede ser bajo pero no toma la deuda. No entiendo. Cuando digo valor de mercado de la empresa, estoy hablando del valor de cotización multiplicado por el número de acciones. Con lo cual, con el activo y el pasivo no me meto para nada, ¿eh? Y la renta esperada está neteada de los intereses que pague por su deuda. Es una forma, dice Tommy, de analizar el PER, pero como no toma la deuda podés caer en una trampa de valor. Bueno, por eso digo que hay que investigar, hay que buscar más elementos. Tenés que agarrar el balance también. Pero en principio, uno puede como, digamos, si uno aprende cómo se maneja el mercado, cuáles son los rangos de valor habituales de las empresas en momentos de alza, en momentos de baja, es un indicador nada más, no es más que eso. Entonces podés hacer un seguimiento, de dentro de qué rango anda, si está para cómo está el mercado, está cara, para cómo está el mercado, está barata, y bueno, tenés que ver. Pregunta Santiago, ¿cómo se calcula la renta esperada? La calcula cada uno, Santiago. En principio, uno tiene que conocer la empresa, tiene que estudiar los balances, tiene que tener una expectativa de cuánto está ganando y cuánto puede ganar dado el contexto sectorial y luego dado el contexto macroeconómico. Entonces, recién a partir de que vos estudiaste a la empresa, estudiaste el sector y tenés una expectativa respecto de cómo va a evolucionar la macro, ¿no? Bueno, ahí podés decir, esta empresa puede llegar a ganar más o menos tanto en un escenario más probable, en un escenario pesimista estaría por debajo de esto en tanto y optimista estaría ganando tanto. Pero lo haces vos, es muy artesanal. Yo en una época elaboraba de eso, en una calificadora de riesgo. Y realmente es totalmente artesanal. No quiero decir subjetivo, pero toda proyección de ganancias o de ventas o de lo que sea tiene un alto grado de discrecionalidad. Por eso, cuando ustedes vean una proyección,
de lo que sea económico, fíjense quién la hizo. Porque depende quién la hizo, es el interés que tiene para mostrar lo que está haciendo. ¿Entienden? Para mostrar un cierto resultado. Me acuerdo de una época que las empresas papeleras estaban muy mal, con problemas financieros muy serios, creo que en el año 90 fue, y no eran las únicas que estaban con problemas. Entonces hacían unos brochures hermosos, mostraban la TIR de, bueno, de las plantaciones, ¿no? Bueno, uno trata de proyectar lo que le salga lo mejor posible para dónde está uno ubicado. En el cálculo, ¿la renta esperada va en porcentaje? No, no, es un valor monetario. Es valor monetario. Estamos dividiendo un valor absoluto, que es el valor de cotización de las acciones de la empresa multiplicado por por el capital de la empresa, el que cotiza, ¿no? Sería poner el capital ordinario, y dividido por el monto esperado de ganancias. Nadie me preguntó, ¿y esperado por cuánto tiempo? Y qué sé yo, por el tiempo que yo voy a manejar la tenencia, que yo pienso tener esto. Puedo estar haciendo un cálculo a largo plazo. Yo, por ejemplo, en ese trabajo que les dije, yo, por ejemplo, estaba analizando el sector privatizado para una calificadora de riesgo. Tenía que proyectar las utilidades a 10 años. No es fácil. Si me decís cómo va a terminar este año, bueno, los próximos 2 años, bueno, pero invocarla a 10 años es difícil. Sin embargo, más o menos anduvo. Pero, viste, es difícil hacer estos cálculos. No hay una manera de interpretar los indicadores económicos. Eso lo vimos en la primera clase. Creo que allá lejos en la calle Córdoba, ¿no? Al 2100. Así que bueno, es una artesanía, y a veces muy malintencionada. Por eso hay que estar atento. Cuando uno lee una proyección, tiene que desconfiar e investigar de dónde salió. Cuando los estudiantes hacen monografías y empiezan a llenar de proyecciones, yo les digo, paren la mano. ¿Quién hizo esto que ustedes asumen como propio? Están vendiendo buzones gratis. Bueno, acá hay alguien que está entrando. Adelante. En mi casa y en... Bueno, jóvenes. ¿Qué falta? A ver, que me fue el... Ahí está, por las dudas. Bien. ¿Qué falta acá? El GIL ya lo vimos, el PER ya lo vimos. Bueno, esto se los enuncio nomás. Pero para que ustedes hagan bien esto, necesitan práctica. Y esa práctica la vamos a poder hacer en los meses de junio, julio. Y con suerte. ¿Ok? Así que bueno, yo les cuento ahora cómo se analiza el mercado monetario, pero no tengo gráficos para ver el movimiento. No los hice, en realidad podría hacerlos. Por ahí, hasta ahora estuve atosigado hasta acá con los temas tecnológicos y bueno. En este gráfico se ve un eje vertical que muestra las tasas de interés de mercado y un eje horizontal que muestra la cantidad de dinero o de medios de pago corregidos por inflación. Tenemos la oferta de dinero que se mide verticalmente. ¿Por qué verticalmente? Porque es una decisión de la política monetaria del Banco Central, la cantidad de dinero que haya. La puede manipular lo más bien. Entonces,
es indiferente a la tasa de interés. Es una decisión puramente política. Con tasas de interés altas depende de la orientación el criterio de lo que hay que hacer por parte de la dirección del Banco Central, van a aumentar la cantidad de dinero o la van a reducir. O sea que la cantidad de dinero se mueve siempre vertical en este marco, en este modelo. Se mueve siempre vertical y se expande hacia la derecha y se contrae hacia la izquierda. La cantidad de dinero que se mide sobre el eje horizontal. Bien. Después tenemos, antes de pasar a la demanda de dinero, un comentario. La cantidad de dinero se mide corregida por inflación, porque lo que se busca es medir su poder de compra, el poder de compra de esa masa monetaria. Para analizar mejor el comportamiento de los agentes del mercado monetario, que somos todos, es necesario proceder así, si hay inflación. Si no hay inflación, no importa. Pero el tema es que la gente, cuando va a pedir un crédito, va a estar pensando en cuánta plata necesita para comprar tal cosa. Y si aumentan los precios de la tal cosa, la plata que necesita va a ser más. Entonces directamente se analiza con mucha más claridad el mercado monetario, corrigiendo las variables por inflación. Con la demanda de dinero pasa lo mismo. La demanda de dinero la expresamos en el mismo gráfico, por supuesto, también a precios constantes o corregida por inflación. La demanda de dinero la llamamos L. Acá está L de liquidez. Y va a ser función del Producto Interno Bruto a precios constantes y de función negativa de las tasas de interés. K, minúscula, me está mostrando la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios en el ingreso, en el PIB a precios constantes. Y la H me muestra la sensibilidad de la demanda de dinero ante los cambios en la tasa de interés. La demanda de dinero tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a mayor tasa de interés, menor demanda de dinero. Como en cualquier mercado, más caro, consumo menos. En este caso, pido menos dinero prestado. Cuando aumenta el ingreso, se lo pongo para el lado que lo van a ver ustedes, a ver. Sí, no, así. Así se lo van a ver ustedes. Cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda de dinero. Y a igual oferta de dinero, que sería esta otra mano, a igual oferta de dinero, la suba del PBI hace que aumente la tasa de interés. O sea, aumenta el punto de equilibrio cuando la demanda de dinero sube, pasa de un nivel a otro más elevado. Si el Banco Central no quiere que suban las tasas de interés, a medida que aumente el PBI, va a tener que ir aumentando la oferta de dinero. A eso se llama una política acomodaticia o oportunista del Banco Central. Sin censura en el término, ¿no? Simplemente quiere decir que el Banco Central no quiere que suban las tasas de interés o no quiere tampoco que bajen, entonces va acompañando el nivel de actividad con la cantidad de dinero. Aunque normalmente si el PBI baja, el Banco Central va a estar preocupado de que haya desempleo y más bien va a tender a subir la demanda, la oferta de dinero que a contraerla, ¿no? Pero depende del que esté ahí. Por ahí hay gente, por ejemplo, en algún momento, un economista muy importante, cabeza de una corriente muy conocida, dijo, bueno, una buena crisis viene bien, puede hacer mucho bien, o algo así. Depende de cada uno, ¿no? Bueno, end of slideshow. Click to exit.
¿Quieren rever algo, muchachos? Que ya estamos casi en... falta poco para las 5. ¿Algún aspecto de lo que vimos hoy? Hoy o cualquier otro día. Bueno, jóvenes, no veo que de los 40 y pico se durmieron 20 y los otros tienen mucho sueño y ganas de descansar de la economía. Así que mañana sí, mañana es Jueves Santo, feriado, así que nos vemos el día lunes. Como decía Hugo Guerrero Martínez, un locutor peruano muy importante de cuando yo era adolescente y después también, eh, será hasta el lunes, si Dios quiere y los omnibuses lo permiten. Que sigan lindo, chicos. Buen fin de semana en las condiciones actuales. Bye bye.